Esta mañana nos acompaña la doctora Daniela Heim, médico cirujano del CEFAM de la Junta, quien actualmente se desempeña como médica EDF en atención primaria y en salud de urgencia rural. Además es encargada de la posta rural de Raúl Marín Balmaceda y delegada de epidemiología del sector norte de la región de Aysén. Doctora, bueno, primero si hay algo erróneo me lo dice. Muy buenos días y bienvenida al Despertar Informado en Radio Guapi. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Ya, muy bien, muchas gracias. Finalmente la concretamos, teníamos una entrevista para la semana pasada, pero obviamente, y se lo dije a la doctora, la prioridad es la atención de pacientes, así que ya estamos para conversar el día de hoy. Gracias por acompañarnos y un tema de súper relevancia estos días, ya hemos estado hablando latamente sobre este tema y porque han habido novedades también. El hantavirus, una enfermedad que aunque se hace cada vez más frecuente, ya no podemos hablar de poco frecuente, puede tener consecuencias muy graves si no se reconoce y trata oportunamente. Entonces, doctora, en estos minutos que vamos a tener, le propongo ir de menos a más. Primero, ¿qué es exactamente el hantavirus y por qué sigue siendo una enfermedad de preocupación en nuestra región y ahora en todo Chile? Porque la alerta sanitaria es desde Atacama hasta Magallanes. Claro, sí, de todas maneras. Bueno, es un tema súper interesante e importante y algo que tenemos como chilenos, yo creo, súper metido en nuestro ser y que todos estamos atentos ahí al ratón de cola larga que se ve y eso es algo súper bueno porque así estamos más atentos igual a un eventual contagio, por ejemplo. Sí. Y como el nombre bien lo dice, es un virus que es transmitido por este ratón de cola larga, que no es solo transmitido por las deposiciones del ratón, sino que también por otras secreciones, como por ejemplo la orina o incluso la saliva del ratón. Okay. ¿Y cómo nos contagiamos nosotros finalmente? Cuando aspiramos estos aerosoles que salen de las deposiciones, que salen de la orina, por ejemplo, que así llevándolo a lo práctico, por ejemplo, fuimos a una casa que estaba abandonada y habían deposiciones del ratón y nos pusimos a barrer, eso levanta los aerosoles, nosotros los inhalamos y pudiéramos contagiarnos de este virus. Perfecto, perfecto. Sí. Ahora, estaba generalmente relacionado con el verano, con la temporada de primavera, verano y empiezan las campañas. Hoy día se habla de un virus que está presente durante todo el año. ¿Existe una época en que debamos extremar aún más las medidas? Porque ahora, particularmente ahora en pleno invierno, estamos viendo ayer 2 pacientes que finalmente pudieron ser trasladadas de la región. Entonces, ¿existe una época? Correcto. Sí, siempre se habla de una época donde hay más contagios. Ahora, esa época va en los periodos más calurosos, que es finalmente de noviembre a marzo, donde aproximadamente se concentra el 70% de los casos en esa época. Pero claro, sin embargo, o sea, finalmente el tema del contagio puede ser todo el año, porque sabemos que el ratón de cola larga está vivo todo el año, entonces depende mucho de nuestra exposición y si vamos a lugares abandonados, factores de riesgo, pudiera ser en cualquier época del año, como vimos ahora también, eso el caso nuevo en Coyhaique. En Coyhaique. Perfecto, doctora. Sí. Uno de los problemas es que los primeros síntomas pueden confundirse y eso radica en un problema. Confundirse, digamos, con un resfrío o con una influenza. ¿Cuáles son esas primeras señales de alerta que deberíamos tener nosotros en consideración? Ya, sí, y eso en esta época todavía es más complejo porque como sabemos ya estamos en el invierno, ya está el tema de los virus respiratorios iniciando, que el año pasado en nuestra región se comportó un poquito más tarde y llegaron los virus de invierno ya más o menos en septiembre, pero ya ahora con el retorno de los niños a clase y todo, el tema de los virus respiratorios está ahí iniciando y expectante, digamos. Así que claro, desde que yo tengo el contacto con estos aerosoles del virus, el periodo de incubación, o sea, el tiempo que me demoro en presentar los síntomas puede ser entre 1 a 6 semanas. Okay. O sea, igual es harto tiempo, sí. ¿Ya? Para que lo tengamos ahí en la mente. Y después los síntomas son efectivamente los de un resfrío común, por ejemplo, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, congestión nasal, incluso dolor abdominal y diarrea. Pero, ¿qué es lo más importante? Es que el paciente tiene fiebre. Y eso es casi que todos los casos. O sea, sí hay fiebre. Sí. Okay. Ya. Sí, y si nosotros nos vamos a la tabla, por ejemplo, ya en nuestro caso que trabajamos en la urgencia y tenemos que pensar si hay que trasladar a un paciente o no, tiene que tener fiebre o alguno de los otros síntomas. Si, por ejemplo, solo tiene fiebre y yo tengo la sospecha de que estuvo en contacto, yo lo traslado igual y hay que hacer el estudio. Ya, perfecto. Pero claro, el fiebre y congestión nasal, fiebre y dolor de cabeza, dolor de cuerpo o los síntomas que pudieran aparecer. Sí, y lo vimos eso de las 6 semanas, lo vimos con estos turistas contagiados en el crucero, en el Ondius también, que tuvimos la noticia hace un par de meses. ¿Cómo se confirma el diagnóstico? ¿Se hace un test? ¿Cómo se testea eso?
Ya. Y antes de llegar al test, nos faltó una parte importante, que finalmente esta primera fase de la enfermedad, que de los síntomas comunes y corrientes, que puede durar unos 6 días, por ejemplo, y después pasamos a la segunda fase, que ya es la fase cardiopulmonar, que es el tema complicado finalmente del antivirus, que mata a los pacientes, y que ya el cuerpo se choquea completo y hay dificultad respiratoria, los pulmones se llenan de líquido, que en medicina del edema pulmonar, puede haber hipotensión, o sea que se baje mucho la presión, y esa fase es muy rápida, dura 24-48 horas, de que el paciente estaba como resfriado y después pasamos a algo más grave. Y ahí en los casos que nosotros trasladamos, ya sea por la sospecha o para ya la confirmación, es con test de sangre. Acá en toda la región, digamos, el único centro que testea para ANTA es el Hospital de Coyhaique. Y es un test que tienen ahí que mide anticuerpos para el virus. Pero ante la sospecha, por ejemplo, acá en zonas como las que estamos nosotros, ¿se hace el examen o se deriva al paciente directamente a Coyhaique? ¿O se hace un examen previo? ¿Cómo es? No tenemos nada para testear y confirmar acá, ni en las postas ni en el CESFAM de las puntas, así que nosotros ante la alta sospecha conversamos con el hospital y ya nos ha pasado antes, y el hospital la verdad nunca ha puesto mayor resistencia, y es como mandan al paciente nomás, y en el hospital de Coyhaique se toma el test. Ya, perfecto. O sea, y también lo que usted dice, esa segunda etapa, que es el tema más complejo, más complicado de las 24-48 horas, la idea es no llegar a eso, por eso el llamado siempre es a la prevención y a la consulta temprana, a no quedarnos con que es un resfrío que va a pasar, ya cuando hay sospecha, sobre todo lo que se le dice siempre, y lo que estamos tratando de comunicar, si anduvo, se expuso a lo que hemos hablado, haber entrado a un galpón abandonado, haber no sé, visitado un sendero no habilitado, etcétera. Entonces, ese tipo de antecedente, entregárselo al personal médico cuando consultan por algún tipo de síntoma. Puede ayudar bastante al diagnóstico. ¿Cuáles son las principales medidas que debemos adoptar antes de ingresar, por ejemplo, a una bodega, galpón, que es una de las cosas que se están hablando? Medidas de prevención, en este caso. Ya. Y yo creo que esto es lo más importante, porque es lo que vamos a aplicar todo en nuestro día a día. Bueno, primero, si es que vamos a concurrir a una casa abandonada, una bodega que no hemos entrado hace mucho tiempo, antes de entrar y hacer cualquier cosa, es abrir puertas, abrir ventanas y dejar ventilando, y por lo menos una media hora, por lo menos. ¿Ya? Y si vamos a ingresar, ojalá sea con mascarilla, ojalá si vamos a usar mascarilla que sea estas antiguas del, no sé si se acuerdan, pero del coronavirus, que eran como las carnes, esas duras. Las grandes, esa, ideal. E incluso antiparras, guantes, lo que más se pueda, en verdad, es mejor. Y posterior a la ventilación, la limpieza hay que hacerla no en seco, como conversábamos al comienzo, sino que húmedo, ¿ya? Y eso simplemente pudiera ser 5 litros de agua, poner una taza de cloro, mezclarlo, dejar todo húmedo y después limpiar. Y no barrer para no levantar esos aerosoles. ¿Ya? ¿Qué más? Como medidas generales, tratar de, obviamente en las casas ya, las personas que viven en sectores más rurales, dejar las malezas cortas, no dejar la leña justo al lado de la casa, sino que en una bodega más lejos y ojalá en altura. Es tratar de, como siempre dicen en el verano, no acampar en lugares no habilitados, hacer un buen manejo de la basura. Si es que me llego a encontrar con un ratón, por ejemplo, dejarlo en una bolsa cerrada y eliminarlo. No manipularlo así como con... Exacto, sí. Con las manos descubiertas. También hablan del tema del alimento de las mascotas, no dejarlos como a nivel de suelo, algo que llame la atención del colilargo. Claro, incluso alimentos humanos, digamos, si es que quedaron en una casa, no dejarlo en bolsa, sino que o en frasco o en potes bien cerrados para que el ratón no lo pueda romper y no sea una tentación, digamos, y no llamemos a los ratones. Exacto. ¿Cómo evalúa la situación del antivirus en nuestra región? Ya vemos 5 casos hasta el momento. La letalidad es lo que más está alertando, porque es alta, está siendo más alta que el año pasado al menos. ¿Qué mensaje le gustaría reforzar a la comunidad respecto de esto? Y ante las miradas también, hay unas miradas media escépticas de que hay un cierto alarmismo por parte de los medios. Yo no creo que sea así, por eso me gusta hablar de estos temas y de la prevención sobre todo. Entonces, ¿qué mensaje le gustaría reforzar a la comunidad? Bueno, lamentablemente nuestra región históricamente es un hospedero o un lugar del país donde al ratón de cola larga le gusta estar. Entonces, siempre que hay casos, va a haber probablemente algún caso en la región de Aysén. Entonces, eso ya, por nosotros vivir acá, nos hace obligatoriamente tener que estar más alerta.
Y así como para dar una pincelada de historia, este virus igual es súper joven, o sea, tiene 30 años recién. El primer caso se diagnosticó en el 95 y el primer fallecido por hantavirus es del año 96 y de hecho en la ciudad de Coyhaique, entonces es casi que de nuestra zona. Así que, claro, la alerta sanitaria finalmente no es para generar un caos y una locura colectiva, pero sí es algo más para respaldar de que tenemos que estar atentos y tratar de cuidarnos y hacer todo esto que nos recomiendan y las medidas preventivas para evitar los contagios. Ya, perfecto. Perfecto. Muchas gracias por atender el llamado de Radio Puyuhuapi. No sé si hay algo más que le gustaría especificar o ya, porque tocamos todos los temas y sobre todo la prevención, que para mí es el punto más importante, más relevante. Sí, quizás aclarar algunas cosas que cuando uno escucha todo esto de alerta sanitaria como que enloquece un poco y nos ponemos todos nerviosos, pero finalmente esta alerta sanitaria es algo que ya existía, es una alerta sanitaria que está activa, pero por los virus de algunos mosquitos como la fiebre amarilla y el Zika, y a esa alerta se agregó también el tema del hantavirus. Y finalmente, en concreto, ¿qué es tratar de destinar mejor los dineros. Exactamente. Y organizar bien la plata. Entonces, si faltan especialistas o falta gente que venga a trabajar, por ejemplo, en la región de Aysén, porque hay un aumento de los casos, que ese dinero esté ahí disponible y se gestione rápido y no tenga que pasar por toda la burocracia ministerial, qué sé yo. Lo mismo con los insumos, lo mismo con, no sé, por ejemplo, capacitaciones, que todos estemos ahí en alerta, digamos, pero para que la cosa salga más expedita y evitemos finalmente los fallecimientos de los pacientes, que es lo más importante. Sí, yo les comentaba la semana pasada cuando hablamos de esto de la alerta, que claro, es como liberar una autopista para que las cosas fluyan más rápido y no precisamente no tenga que ver con la burocracia de siempre. Así que bueno, ojalá que esto depende mucho de nosotros también, de cómo nos cuidemos, de cómo prevengamos este tipo de virus. Así que ya conversamos todo. Esta entrevista va a quedar grabada también para que la puedan revisar las veces que ustedes quieran, y lo importante es la prevención. Muchas gracias, Daniela, por la entrevista y esperamos vernos en alguna otra ocasión hablando de otros temas también. ¿Ya? Feliz, que esté muy bien y linda semana. Chao, que esté bien.